Las oportunidades más brutales de tu vida van a llegar disfrazadas de crisis. Lo que pasa es que si no te das cuenta de que es la oportunidad de tu vida, la vas a dejar pasar, la vas a despachar como pues otra situación que habrá que bregar, que habrá que manejar. Yo he pasado por ahí unas cuantas veces, especialmente te he contado de algunas de mi vida un poco cuando estaba de empleada y me moví a crear mi negocio y me quedé sin trabajo y bueno, distintas crisis, pero hay una crisis de la que yo apenas he hablado y es la que viví cuando empezó el año 2020, que arrancamos el año en Puerto Rico con los terremotos y de ahí el encierro del lockdown y veníamos de una racha de situaciones de crisis en crisis que en mi caso me movieron el piso. ¿Qué fue lo que pasó y cómo caí al otro lado, convertida en otra persona? Te lo cuento todo en el episodio de hoy. Comenzamos. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Vamos a hablar de estas oportunidades que vienen disfrazadas de crisis. Y cuando hablo de crisis me refiero a cualquier situación que desestabilice el mundo como lo conoces o tu vida o tu entorno. Las crisis pueden venir en forma de despidos inesperados, de situaciones de salud, de separaciones, de cambios inesperados de vida por temas de país, por desastres naturales, por accidentes, por cosas que tú no te imaginas. O quizás sí te imaginas que eso le puede pasar a alguien, pero no esperabas que te pasara a ti o no en esta etapa de tu vida. Y me voy a transportar al año 2020, contexto histórico en San Juan, Puerto Rico. Yo soy puertorriqueña, vivo aquí. En caso de que no me conozcas, bueno, pues te saludo desde San Juan, Puerto Rico. Llevo ya unas cuantas décadas viviendo en San Juan, aunque soy natural del campo de Puerto Rico, del pueblo de Adjuntas. Te cuento, en caso de que no seas de aquí, que para el 2020 nosotros recibimos el año en Puerto Rico con un cambio de gobierno un poco inesperado. Tuvimos una salida de un gobierno anterior que el pueblo se tiró a la calle. Si eres puertorriqueña o puertorriqueño, seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Vivimos la época esta de la gente tirarse a la calle, posterior a que se filtró un chat y posterior a que eso pasó después de que pasamos por el huracán María en el 2017 y bueno, hubo unos estudios que revelaron que murieron miles de personas y aparentemente esa información se escondió o no sé, al final de cuentas, ¿cuál fue? Se juntó, digamos, la tormenta perfecta y el nivel de tristeza, dolor de la gente, coraje, cruzó filas partidistas y la gente se tiró a la calle a pedirle al gobernador de esa época que renunciara. Y bueno, no fue una renuncia muy feliz, que digamos, pero en verano del 2019 nos quedamos sin gobernador y bueno, se inició un proceso de cambio de gobierno donde terminó nombrándose a uno que después no podía hacer ese y después se cambió. Y anyways, cuento corto, empezamos el 2020 con una gobernadora que no habíamos escogido. Cambio de las reglas porque tan pronto el año arrancó, empezó el rumor de que el COVID, el murciélago, la historia esta que no sabíamos qué era lo que estaba pasando o no entendíamos bien, pero nos recibe el año con unas cuantas cosas pasando y recordando que venimos de una paliza de eventos previos, los que estamos en Puerto Rico, muchos de ellos, ahora algunos han regresado, pero muchos, el huracán María fue un antes y después, fue uno de los desastres naturales que más duro nos dio. Aquí como país estuvimos meses sin servicio eléctrico, tanta gente que murió como consecuencia directa del huracán, pero también mucha gente murió por leptospirosis, gente que perdió familias, hijos, niños. Bueno, recordarán aquel evento de los zapatos frente al Capitolio cuando se supo la cifra de muertos oficial, etcétera. El punto es que cerramos el 2019 así y más o menos para esa época yo pues tenía a mi hija pequeñita, mi hija nació en el 2016, así que saca la cuenta, tenía 2 añitos y algo. Este proyecto estaba en pañales, acababa de nacer el podcast a finales del 2018. En el 2019 fue el año, yo hice un taller a finales del 2018. En el 2019 empecé a repetir estos talleres presenciales, totalmente presenciales en Puerto Rico. Y ofrecí algunos de ellos. En medio de ese proceso me llegó audiencia de otros países y yo
pues querían que le diera los talleres remotos. Yo no sabía hacer nada por internet, yo no sabía ni hacer un live. O sea, tenía tanta, digamos, dificultad técnica para poder satisfacer lo que me estaba pidiendo el mercado y a la misma vez tenía una bebé pequeña y a la misma vez tenía un negocio de consultoría a empresas que estaba en el pico de su productividad después de yo haber renunciado a mi trabajo un par de años antes. Así que me cogió, como quien dice, infraganti este momento de crisis y yo me acuerdo estar trabajando en un proyecto corporativo para la época en que ocurrió todo este boom, un proyecto muy importante, de hecho un proyecto de país. Y en el momento en que esto estaba pasando, yo sentí el susto de, ok, esto se va a fastidiar. Más temprano, más tarde, algo va a pasar aquí. Y yo anticipaba que lo que yo estaba haciendo en ese proyecto, que era un proyecto de mucha responsabilidad social y de mucho, pues tenía a cargo muchas responsabilidades, algo me hacía sentir como que esto va a colapsar. Algo va a pasar que este proyecto o esto que estoy haciendo se va a afectar por la suma de las cosas que está pasando. ¿Qué pasa? Yo empiezo con el proyecto de Renuncia Feliz, pero esto era como un hobby part-time porque yo no estaba necesariamente enfocada en generar ingresos por aquí. Yo estaba compartiendo en el podcast, haciendo un tallercito aquí, un taller allá. Yo no tenía ganancias de los talleres que hacía, era casi por amor al arte en el sentido de que pues los cobraba bien barato para ayudar a medio mundo porque yo me creía Madre Teresa de Calcuta y bueno, quería dar talleres a un precio bien bajito, así que no tenía dónde darlo de una manera quizá con las mejores condiciones. No es que lo hiciera mal, los primeros talleres míos, pues yo estoy muy orgullosa de ellos y fue mi versión mínima viable. Sin embargo, reconozco que por no saber cómo cobrar esto, pues a lo mejor no lo hice a mi 100%, a lo mejor escogí lugares incómodos o no pude ofrecer la mejor de las experiencias, cosa que con los años ha mejorado y ha evolucionado muchísimo. Sin embargo, en aquel momento yo pensaba, bueno, este es mi hobby por el lado, yo de aquí no estoy haciendo dinero, me quita tiempo, así que pues si se fastidia esto, pues se tendrá que acabar el podcast y se tendrá que acabar aquello y yo tendré que ver qué es lo que voy a hacer con mi negocio de consultoría, porque ¿qué pasa? Cuando ocurre este tipo de crisis, a veces las empresas pues de momento paralizan los proyectos y a mí me paralizaron varios proyectos importantes que estaban corriendo en medio de esta situación. ¿Qué sucede? Viene el tema de sacar al gobernador, ocurre esta renuncia, empieza el cambio de gobierno, se paraliza, medio proyecto, o sea, la cartera de mis proyectos básicamente se paralizó. Y bueno, yo tenía un capital flotante con el que podría bandearme en lo que la situación, digamos, que se estabilizaba, pero de alguna manera yo estaba como quien dice, preparándome para el cantazo. Empieza el año 2020 y yo con la energía del año nuevo y las vibras nuevas ofrecí un taller que se llamaba así mismo Año Nuevo, Negocio Nuevo para la comunidad de Renuncia Feliz y por poco me lo cancelan porque el año arrancó con un terremoto, no sé si te acuerdas, el 7 de enero, el día después de Reyes o el día de Reyes, uno de esos 2 días que nos jamaqueó a todos de la cama, un súper terremoto, amaneció las calles rotas, empezó a temblar en el área sur de la isla y bueno, pasamos de que temblara el país porque nos tiramos a la calle a sacar al gobernador a que de momento no era seguro dormir en tu techo. La gente empezó a acampar en las casetas de camping afuera de su casa, en sus patios. Se volvieron como indigentes en sus propias casas porque las réplicas fueron tan fuertes y por tanto tiempo. Y bueno, en ese momento, yo, como no tenía mis proyectos activos, digamos que tenía más tiempo disponible y lo que estaba haciendo aquí en esta comunidad tampoco era que me tomara tanto tiempo, pues yo dije, bueno, me voy a poner al servicio de los que más necesitan, que es la gente que perdió las casas, y yo no sé quién estaba en esa época por las redes, por aquí en esta comunidad. Recuerdo que hicimos colectas, yo me ofrecí de voluntaria, me fui para el área sur a llevar ayuda. Mucha gente de esta comunidad aportó donativos o dinero para comprar catres y casetas de camping y yo, bueno, recibí donativos de personas que me decían, mira, no te puedo dar dinero, pero tengo 2 casetas de camping, te las mando y yo me convertí en una, digamos,
recolectora de donativos y empecé a entregar esas ayudas, organizamos grupos y bueno, fue un proyecto muy lindo. Pero en ese momento yo no estaba pensando en mí, estaba pensando en cómo puedo ayudar desde la situación en la que estoy. También estaba lidiando con que estaba hiper nerviosa porque pocas cosas a mí me causan ansiedad, pero estar tranquila y de momento sentir que el techo está temblando encima de ti o que estás en un segundo piso y no sabes si el edificio va a colapsar. Wow, eso es casi involuntario. El sentido de supervivencia, de salir corriendo, pues no todo el mundo lo maneja igual, más yo tenía una nena pequeña que estaba en un cuido y mi terror era que pasara algo y ella no estuviera conmigo. Así que la tuve conmigo en la casa por un tiempo, no la quería llevar al cuido por miedo a que fuera a haber una desgracia, que se cayera un edificio, que fuera un terremoto más fuerte después. En fin, en medio de ese caos, cuando creo que voy a cancelar por completo mi evento que iba a ser en enero. Ese evento se mueve para febrero, finales de enero o mediados de febrero, no me acuerdo bien. Yo cumplí mis 40 años ese enero, pues yo cumplo en enero. Y yo iba a celebrarlo con una fiesta de los 40. No celebré nada por el pánico que me dio que se fuera a desplomar aquello allí, porque estaba muy reciente todo. El terremoto fue el 7, yo cumplo el 11, estábamos en pleno furor de estos terremotos. Decido mover el evento para mediados o finales de febrero, a la última fecha que me permitieron. Y ¿sabes qué? Ese fue mi último evento presencial. El día que di ese taller, mi esposo tenía una comida con... Mi esposo es un profesional de la salud mental, pero tiene mucha experiencia profesional en manejo de emergencias y temas de desastres. De hecho, él fue uno de los autores del estudio de Harvard donde salen la cifra de los muertos. Así que de una manera o de otra esta información y esta situación nos impactó directamente porque pues, anyway, no voy a entrar en ese tema porque tengo que hacer otro episodio de podcast, pero el punto es que él tenía acceso a mucha información sensitiva y yo me acuerdo que yo salí de facilitar ese taller en febrero del 2020 y nos fuimos a esta comida que él tenía con una gente que estaba visitando justamente de la Escuela de Epidemiología de Harvard y de yo no sé de dónde más. Estaban haciendo un proyecto aquí en Puerto Rico y él era parte de ese proyecto. Y bueno, en la comida salió la conversación de lo que viene con el tema de esta pandemia, de esta epidemia, que todavía no era pandemia, es serio y los países no se lo están tomando en serio. En menos de 2 meses vamos a estar encerrados. Y como que sonaba como un chiste, como que en serio nos van a encerrar. No es chiste. Y yo sé que suena como si estamos hablando de enero o febrero, por ahí. Y yo me acuerdo que yo lo escuché y yo dije, pues yo no entiendo la mitad de lo que están hablando, esto debe ser medio alarmista. Cuando salimos de la comida, mi esposo me dijo, ¿tú sabes quién es ese señor, verdad? Y yo no. Esa es la autoridad máxima de yo no sé qué. Y si él está diciendo que esto va a ser un problema mundial, no podemos tomarlo liviano. Esto nos tenemos que preparar. Bueno, no había pasado un mes cuando estábamos entrando en la pandemia oficial y oficializando el lockdown y todo lo que vino después. Así que mis proyectos que estaban paralizados o afectados desde finales del año anterior, pues ahora con el tema de los terremotos más la pandemia, de momento todo detenido hasta nuevo aviso. En aquel momento, como yo había estado ya varios meses, digamos, como sobreviviendo con el capital flotante que tenía en el negocio, yo tenía un equipo de trabajo, yo había hecho inversiones en computadoras y en cosas que necesitaba para correr mi negocio, más todos los gastos de la vida, la casa, la bebé, el cuido, todo lo que conlleva, ¿verdad? Una vida adulta, profesional, etcétera. Me recuerdo que en aquel momento yo dije, Dios mío, pues mi negocio, yo no sé qué es lo que va a pasar, porque en lo que esta situación caemos al otro lado, no sabíamos cuánto tiempo iba a ser. O sea, tú no tenías una noción clara de si esto eran 2 semanas o 2 meses o 2 años. Y de hecho, sabes que estuvimos como, aparte del encierro oficial, el poder volver a la vida normal nos cogió un rato, más de un año, así que sí, mis proyectos se paralizaron por mucho tiempo. Estuvieron en stand-by hasta que luego poco a poco volvieron a retomarse, pero en ese momento en que nos mandan a encerrarnos, yo creo que a mí me quedaban como $4,000 en la cuenta.
Y obviamente con gastos corriendo, con cheques corriendo para ser cobrados. O sea que yo no tenía idea de, o sea, yo pensé, yo voy a llegar con estos $4,000, como mucho 5,000 en la cuenta, contra lo que ya se está cobrando, que son gastos normales del negocio, y yo no me había pagado. Casi siempre, pues cuando las empresas están en estas situaciones y hay que recortar gastos, pues a veces el dueño del negocio le paga a todo el mundo y se queda como que, mira, yo no cobro este mes con tal de que mi equipo cobre o con tal de que no se desconecten los servicios. Yo me acuerdo que yo no me había pagado porque ese era el capital que me quedaba, eso era el fondo que me quedaba, y te recuerdo que yo levanté el negocio sin líneas de crédito, sin préstamos ni nada, así que yo estaba, como quien dice, eso era lo que me quedaba. Y el taller que había dado de esta plataforma, pues fue un taller que lo que hice en la taquilla fue menos de lo que le pagué al local que alquilé, así que yo quedé en déficit con ese taller. Pero bueno, cuento corto. En aquel momento yo me acuerdo que ante la incertidumbre de lo que iba a pasar, yo pensé, bueno, pues sabe Dios lo que pasa. A lo mejor termino otra vez en una bancarrota, a lo mejor termino otra vez pelada sin nada, pero bueno, aquí estamos, nos tenemos, la familia, el techo, nos encerramos en la casa y yo dije, yo no sé con qué vamos a pagar las cosas aquí, porque pues sí, mi aportación al presupuesto familiar y máximo en aquel momento era súper importante. O sea, sí, contábamos con la parte mía y yo decía, Dios mío, se fastidió este mes porque no tengo el budget para pagar la parte mía completa. Y no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Había tanta incertidumbre, yo tenía miedo de salir a la calle, de hacer ejercicios en la acera de mi casa. ¿Te acuerdas que pensábamos que el virus estaba en la brea y que si caminabas te lo respirabas? Bueno, en fin, cuento corto, en aquel momento, dentro de la incertidumbre y el caos, yo recuerdo que yo salía al parque donde yo caminaba, en la otra casa donde vivía, y me sentaba en unas escaleritas debajo de un árbol y yo decía, Dios mío, siento que me va a dar como un ataque de pánico porque no podía ni respirar. Y más que ansiedad por el dinero, era ansiedad por lo que estaba pasando. Tenía todavía el sistema en alerta por los terremotos y el susto por el tema del COVID. Y la perse que me daba de que, ¿y si yo tengo ese virus? ¿Y si se lo pego a mi hija? Y cualquier tosecita que me daba, yo sentía que, ay, ¿será que cogí el virus? ¿Será que por salir a la calle? En fin, esa paranoia, pues me estaba generando, digamos, yo estaba en una frecuencia de mucho miedo. Y recuerdo hacer ejercicios intencionales como dar 2 o 3 vueltas en el parque para obligarme a respirar, hacer ejercicios de estiramiento, de respiración. Recuerdo que hasta hice unos episodios de podcast para acompañar a toda esa gente que me escribió que estaba pasando por momentos de ansiedad. Hicimos unos episodios donde hasta mi esposo salió dando unos ejercicios de meditación y de respiración. ¡Wow! Ahora de momento tengo ese flashback. El cuento corto es que en medio de ese caos, yo estacioné a un lado mi situación y mi necesidad y me puse al servicio de la comunidad. Me puse, ¿qué necesitan? Aprender a respirar, vamos a hacer. Yo también estoy pasando por ansiedad, vamos a hacer ejercicios de respiración. ¿Qué necesita? Palabras de sosiego, de que vamos a estar bien. Pues me puse a grabar episodios de mucha inspiración, de mucha mentalidad, aunque no tenía con qué llegar a fin de mes. Me enfoqué en eso. En medio de esa situación, pues mientras yo caminaba en el parque, yo escuchaba episodios de podcast, yo estaba siempre al día con educarme, aunque yo esté pasando por una situación crítica, yo puedo estar igualmente educándome, aprendiendo algo nuevo, leyendo un libro. Y en alguno de esos momentos, yo recuerdo en algún podcast haber escuchado una entrevista donde estaban hablando de cosas que podías hacer en medio de una situación de crisis, cómo invertir en tu negocio para que el negocio no deje de funcionar, especialmente si te tienes que mover online. Y yo me acuerdo que pues sí, yo tenía la plataforma de Renuncia Feliz, pero esto no era una fuente importante de ingresos porque solamente generaba ingresos cuando daba talleres o si ofrecía alguno de mis programas en línea que no los sabía vender muy bien, los ofrecía, se vendían 2 o 3 y bueno, qué sé yo, hacía $2 o 3 mil y eso era un petty cash por el lado, por decirlo así. El asunto es que me pongo a escuchar este episodio de podcast, me llamó mucho la atención, documenté todo, yo soy de las que escucho episodios, escribo y me voy a implementar. Implementé la recomendación probando lo que decía ese episodio y levanté $2 o 3 mil más. Y me acuerdo que dije, wow, esto que probé me funciona sin saberlo hacer, imagínate si invierto. Y yo tenía 2 opciones, o cogía ese petty cash que levanté
y lo guardaba porque había que ahorrar y teníamos la crisis y la pandemia y no se sabía si esta era la última, si esta era la última vez o qué. No, de momento yo dije, pues este es el dinerito que me queda para lo que queda de mes y un poquito del mes que viene. Y sin embargo, mi mentalidad fue de expansión. En ese momento yo recuerdo haber pensado, esto que acaba de pasar y que yo descubra esta información es una señal de que por aquí hay una pista. Por aquí me están enseñando que yo puedo lograr algo con lo que ya tengo creado. Tengo una audiencia en el podcast, tengo unos programas grabados, unos talleres grabados. De momento aprendí de qué manera yo podía poner lo que ya yo había creado al servicio de la comunidad local e internacional. Y bueno, así es como decido que de los $2,000 o $3,000 que me quedaban en la cuenta y esos que hice extra, decidí que iba a hacer una inversión como de unos $3,000 en un programa para educarme, para poner a circular las cosas que había creado. Y ¿sabes qué? Los pagué con un miedo brutal, porque cuando se te está acabando el dinero y lo que te queda es para pagar tu casa y para pagar la escuela de la niña y se acabó, y no tienes más nada, ni promesa de ingresar más nada el próximo mes, y tus proyectos paralizados y cuentas por pagar y gente que depende de ti a la que le tienes que pagar. Cuando sumas y restas, yo dije, bueno, me estoy jugando lo que se supone que va a ser una parte de mi salario de este mes o de alguno de los meses pasados que no me pagué. Me lo voy a jugar todo, me voy a quedar en cero para invertirlo en este programa donde voy a aprender a hacer esto bien. Y bueno, me quedé como con $2,000 o $3,000 en la cuenta que no me daban para nada, ni siquiera para mi parte del pago de la casa. O sea, era un asunto absurdo. Y yo me acuerdo que lo hablé con mi esposo y le dije, mira, esta es la que hay, tengo esta oportunidad al frente. Y yo le dije a él, si tú me dices a mí que esto es una irresponsabilidad y que hacer esta inversión es un disparate, yo me quedo con los chavitos que tengo y pues vemos a ver hasta dónde llegamos. O sea, se me activó la mentalidad de escasez ahí por unos minutitos. Y qué suerte, qué dicha que tengo un marido que tiene esta mentalidad de a veces cree más en mí de lo que yo creo. Y me dijo en ese momento, no, si tú estás ahora mismo descubriendo una forma de crear algo que no tienes o maximizar lo que tienes y por acá tus proyectos están paralizados, yo me la jugaría. Yo haría esa inversión. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo estaba convenciéndolo de no hacerla, pero ¿sabes que si sale mal, me quedé sin dinero? El mes que viene no tenemos para... Y me dijo, bueno, pues el mes que viene bregaremos con el mes que viene. Pero este tipo de oportunidades no llega 2 veces en la vida de la misma manera. Y yo me acuerdo que yo pasé aquella tarjeta con ganas de vomitar. Empecé a llorar después que la pasé. Llamé para atrás para cancelar lo que hice y yo decía, ay Dios mío, pero yo estoy loca. ¿Cómo yo voy a hacer una locura como esta en un momento así? Y bueno, así empezó la segunda parte de la historia de lo que me ha llevado hasta hoy convertir a esta comunidad, a esta audiencia en una plataforma educativa, en una escuela con miles de estudiantes en distintas partes del mundo, con alcance y visibilidad de maneras impensadas, a construir un equipo con personas que están en distintas partes del mundo, porque en mi equipo de trabajo yo tengo personas en España, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, que son parte de mi equipo y muchos de ustedes los han conocido porque de alguna manera has interactuado con ellos si has estado en alguno de mis programas. En fin, a lo que te voy es que jamás y nunca yo me imaginé que esa decisión que me dejó pelar en aquel momento, sin dinero, estaba siendo la semilla que me iba a abrir la puerta a un nivel de crecimiento con un proyecto que no generaba que no me generaba ninguna ganancia. ¿Cómo pasó de invisible a un nivel de visibilidad brutal y un nivel de éxito brutal? Gracias a una decisión donde me lo jugué todo. Y con esto lo que te quiero decir es, yo no te estoy dando este episodio porque te voy a poner una oferta aquí ni te voy a decir cómprame esto, no. Lo que quiero decirte es lo que hay detrás de los momentos de crisis. A veces la oportunidad de tu vida no se te presenta o no la ves o no la consideras hasta que estás en un momento donde no tienes opciones.
En mi caso particularmente, te puedo decir que yo pensaba cuando llegó el momento de encerrarnos, pues no puedo dar más talleres, nadie va a comprar esto por internet, pues no sé qué va a pasar conmigo. Y para mi sorpresa, porque me abría la posibilidad de mirar lo que sea que tuviera, porque lo que tenía no tenía ni forma, mirarlo desde otro ángulo, porque me abrí a hacer cosas que parecía una locura hacerlas. Gracias a que me abrí esa posibilidad, descubro información que no estaba consciente que estaba disponible. Y es que, por ejemplo, mientras la gente estaba encerrada, había gente que se había quedado sin trabajo, había gente que se había quedado cesanteada indefinidamente, habían personas que se habían quedado en medio de una situación de no, quizá no de desempleo, pero abrieron los ojos a otra realidad y viéndose encerrados dijeron, espérate, yo no quiero volver al trabajo de antes, este es mi momento de priorizar la vida que tengo de mi familia. Hay gente que no regresó a sus trabajos, de hecho, después del COVID se hablaba de la gran renuncia, una renuncia masiva a nivel global. El punto es que yo pude detectar esas oportunidades y la gente pudo encontrar en las plataformas, en el podcast, en las clases que yo daba, una alternativa, una oportunidad de hacer algo con su vida, que si yo no me hubiera permitido visibilizarlo, jamás y nunca me hubiera convertido en nada. Y yo siento que todavía pienso que soy principiante en el sentido de que siento que no he llegado ni a la mitad de lo que podría llegar a ser, no yo, sino el servicio que doy, el impacto que tengo, no se trata de mí ni lo que yo logre, sino a la cantidad de gente a la que puedo llegar a ayudar con lo que hago y lo que enseño. Así que en ese momento recuerdo que no se trataba de un negocio nuevo, de retomar el negocio de la consultoría, porque él volvió después que salimos de la crisis y todo esto, pero me permitió la crisis mirar lo que estaba haciendo de una forma distinta. Y te lo digo porque esa inversión que casi me dejó en cero y que la di con pánico, fue la que construyó todo lo que vino después. Salí de esa crisis con otra mentalidad, con otra identidad, con otra manera de trabajar, con otro volumen de negocio, con otro impacto más que todo en las personas. Así que, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viviendo hoy? Bueno, pues sí, estamos en un momento con mercados inestables, con empresas recortando y despidiendo gente, guerras, amenazas de temas con la transportación, con el petróleo. Hay personas que me escuchan hoy y están exactamente donde yo estaba en enero del 2020. Yo sé, porque esta información no me ha dejado dormir. Yo, si te enseño mi calendario de contenido de hace 2 semanas para acá, esto no era el tema que yo tenía para esta época. Yo me estoy reinventando. Generalmente durante esta época yo estoy hablando de podcasting, estoy hablando de otra cosa. La cantidad de mensajes que ustedes me han enviado. Siento en mi corazón que este es el momento de hacer algo, pero no sé ni por dónde empezarlo. Siento en mi corazón que tengo que hacer algo, no quiero esperar a que me sorprenda una situación inesperada y no sé ni qué hacer. Todo eso me ha llegado en forma de mensajes de texto, en emails, en mensajes de WhatsApp, en comunicaciones al DM de Instagram, en los comentarios del episodio de podcast, en las encuestas que he compartido. Así que si tú eres una de esas personas que te encuentras en un momento de incertidumbre, de frente a una crisis, con miedo a que te sorprenda un despido, o a lo mejor no tienes un miedo, pero de momento dices, ¿sabes qué? Y si esto es lo que necesito para acabarme de lanzar con algún proyecto de negocio o cogerme en serio el negocio, porque a veces sí necesitamos que nos amaqueen el piso para, como quien dice, quemar nuestras naves y que no haya salida, no nos quede de otra que hacer que funcione. Así que con proyectos que se detuvieron, con un negocio paralizado y con la sensación de que el mundo afuera no me daba espacio para moverme, yo me mantuve alerta a las oportunidades que la crisis me estaba presentando, porque aunque tenía miedo, sabía que las crisis son oportunidades disfrazadas. La pregunta que quiero hacerte y dejarte hoy aquí en este episodio es la misma que yo me hice en ese momento, al inicio del lockdown.
¿Qué necesita el mundo ahora mismo? Que tú y solo tú podrías darle desde lo que eres, desde lo que sabes, desde lo que tienes. No desde la tendencia de lo que está de moda, no desde lo que le funciona a fulanita de tal, ni a fulanito de tal, ni a tu amiga, ni a tu prima, ni a la influencer X o Y. No, desde lo que tú sabes hacer, desde las destrezas, desde tus experiencias de vida, desde tus pasiones, tus llamados, desde lo que tú amas hacer. ¿Hay algún problema en el mundo que tú puedes ayudar a resolver mejor que nadie? Aunque tú te minimices. Tú tienes unas cosas que te han pasado en tu vida, unas vivencias que has tenido, unas destrezas que has adquirido con el paso del tiempo, que combinadas son una bomba de tiempo y tú ni lo sabes. Estás durmiendo sobre oro cada noche porque no sabes que lo que tienes en la cabeza, la experiencia que tienes, lo que has estudiado, las experiencias profesionales te han dotado. Y ese algo, ese fuego, ese lugar donde se cruzan talentos, pasiones, propósito de vida, le puedes llamar, si has tomado alguno de mis programas, sabes que en la jornada le llamamos el fuego. Si has tomado el camino Ikigai, sabes que los japoneses le llaman a esto el Ikigai, el lugar donde se cruzan tus talentos, tus pasiones, lo que el mundo necesita y lo que deja dinero. Y ¿sabes qué? Como esto ha sido algo que me han pedido tanto en las encuestas de los pasados días, en las redes sociales también, yo me comprometo a esta semana hablar de este tema que llevo años sin hablar en el podcast y ayudarte a que lo encuentres y lo encontremos juntas y juntos, un episodio a la vez. Así que vamos a continuar esta conversación. Comienza aquí, vamos a hacer una semana especial sobre este tema y quiero decirte que mañana regreso a hablarte de la mentira más grande que te han contado sobre el emprendimiento, las pasiones, que si los talentos, que si monetiza lo que sabes hacer, que si dedícate a tu pasión. La mitad de los cuentos que te han hecho por ahí son mentiras. No te creas todo lo que te han dicho. Mañana vamos a hablar de eso, pero hoy quiero que te quedes con esta pregunta. ¿Qué es eso que el mundo necesita de ti en estos momentos que tú solo puedes dar desde lo que sabes, eres y tienes y no estás haciendo? Así que, habiendo dicho esto, cierro el episodio deseándote un feliz inicio de la semana. Y me gustaría que si esta pregunta te deja incómodo, pensando, tienes la respuesta o no sabes si la tienes, déjamelo saber. Mándame un mensajito al DM de Instagram, me consigues como @renunciafeliz por allá. Puedes comentar aquí en los episodios, en las notas de este episodio, en los comentarios o en YouTube, si me estás oyendo en YouTube. ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Que en este momento tú mejor que nadie puedes darle. Y no tiene que sonar bonito, no es una pregunta de marketing. Es más, es una pregunta para ti. Si me la quieres contestar en privado, feliz de la vida, la escucho. Pero más que todo, quiero que te quedes con esa pregunta tú. Que tengas un feliz inicio de semana. Con esto me despido por hoy y continuamos la conversación mañana en la próxima. Bye bye.